Buenos días, miércoles 25 de noviembre de 2020 y hoy voy a hablar de un poquito de cómo mido las estadísticas de este podcast grabado desde el reloj, desde un Apple Watch. Como ya os expliqué en uno de los primeros capítulos del podcast, yo los archivos de audio y el blog los tengo alojados en mi NAS, en mi propio servidor NAS. Y pues para el blog, pues sí tengo un sistema de estadísticas. Además no quise meter Google Analytics porque es muy intrusivo con la privacidad, etcétera. Entonces tengo un sistema de estadísticas que se llama Umami, que es muy sencillo, pero bueno, funciona. ¿Qué pasa? Que en el blog pues prácticamente no entra nadie. Sí que entra gente, pero bueno, con respecto a las escuchas del podcast, pues las visitas son muy pocas. Y ahí pues sí tengo esas estadísticas, bueno, porque me interesa verlo y me parece interesante. Pero para el sistema de audios en sí, los audios de este podcast no están alojados en el mismo sitio que el blog, o sea, no comparten infraestructura. Los audios están alojados directamente en un servidor web configurado en el NAS, pero es independiente del blog. Entonces de eso, directamente en el servidor no tengo estadísticas directas de eso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no le veía demasiado sentido. Y no le veía sentido porque las estadísticas de un podcast son algo bastante complejo. Es decir, una persona puede descargarse un podcast y luego no escucharlo, descargar solo un trozo de un podcast, escuchar solo un trozo del podcast, etcétera. Entonces, ¿cómo mides realmente cuántas escuchas has tenido de ese capítulo? Eso es difícil de implementar en un servidor propio, entonces decidí usar un servicio externo, un servicio de terceros, que es de lo que os quería hablar hoy, que es podtrack.com. Un servicio gratuito que ofrece justamente eso, estadísticas del podcast. Tú te registras, le pasas el feed de tu podcast y él ahí en el feed pues revisa los archivos de audio. Para poder usarlo y que te haga esa medida de estadísticas de cada MP3, de cada capítulo, tienes que en el feed del podcast, en el enlace de descarga del archivo de audio, añadir antes del enlace en sí, del MP3, una pequeña URL. https no sé exactamente la URL, pero imaginaos podtrack.com/ y ahí la URL de tu archivo. Por ejemplo, pues imaginaos que alojarais un podcast en iVoox, pues sería podtrack.com/ www.ivox.com/ mi archivo de audio.mp3, ¿vale? Entonces, cada vez que se produce una descarga, Podtrack lo sabe y hace sus cálculos y sus cuentas. ¿Por qué uso Podtrack? Bueno, pues porque siguen el estándar que marca la IAB, que es una organización sobre podcasting, y este estándar IAB lo que hace es dar unos parámetros sobre cómo se debe medir una escucha de un podcast, cuando se considera que un podcast ha sido escuchado. Han tenido que descargarse X megas, han tenido que escucharse X minutos de un capítulo, etcétera. Entonces, está bien, es bastante fea la web, ¿vale? De Podtrack, eso hay que decirlo, pero es funcional, te da estadísticas por día, por semana, por mes, por año, te da alguna recomendación de cómo mejorar, etcétera. Entonces, bueno, para lo que cuesta, que es cero, funciona bien, funciona rápido y de momento pues lo voy a seguir usando. Me dan unas estadísticas bastante buenas. Estoy viendo que el podcast crece día a día. Muchas gracias a todos por escuchar. Y no sé si en el futuro cambiaré ese sistema de estadísticas, pero de momento, como digo, funciona muy bien y es rápido. Si necesitáis un sistema de estadísticas para vuestro podcast, miradlo, pero tenéis que saber que tenéis que ser capaces de editar el feed y poner esta URL, que es como una pequeña redirección, ¿vale?, antes del enlace de descarga de vuestro archivo MP3. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos mañana.